Nuestro pueblo era un conjunto de casas de madera de pino que construyeron los ancianos de nuestra comunidad. Cada propiedad tenía su arquitectura y nombre únicos. Alguien llamó a la puerta de mi familia. Yo era el único despierto en la morada. La mañana había llegado poco más de una hora antes. Respondí y era un guardia del templo. Estos hombres eran fácilmente identificados como protectores porque vestían túnicas color vino. Sus uniformes eran inequívocamente visibles siempre que estaban en público. Aunque con frecuencia vigilaban el interior de nuestra casa espiritual principal, en ocasiones convocaban a otras personas dentro de sus residencias privadas para que se presentaran ante el Mesías y el equipo de liderazgo debajo de él. Las razones de por qué variaron. Podría ser la asignación de una misión o una reprimenda muy pública. ¿Eres Erigli de ella?, preguntó el guardia. Vi sus ojos vagar detrás de mí en busca de alguien más que pudiera haber coincidido con mi descripción. Sí, he dicho. Debes presentarte ante Mitch. Mitch Jones era el segundo al mando de nuestra religión. Nadie sabía muy bien por qué el relativamente recién llegado había conseguido un rango tan exaltado, pero nadie se atrevió a cuestionar el logro de ese papel de mando. Le estreché la mano y lo encontré de pasada, pero fue muy rápido y con más de un año de antelación. Sentí que mi cuerpo se enfriaba. Basado en el comportamiento excesivamente alerta del repartidor del mensaje, la firmeza de su voz y la forma en que mantenía sus manos frente a él, algo me dijo que no estaba dispuesto a recibir un ascenso o incluso a darme la tarea de convertir a los forasteros. Mis padres aún no están despiertos y necesito prepararles café, dije. Tengo 16. Son viejos. Es justo que les haga el comienzo del día más fácil. ¿Puedo terminar una olla primero? Tendrán que elaborarlo ellos mismos, afirmó. Vi su mano temblar y me preparé para que agarrara mi brazo. Asentí y obedecí para que él no tuviera que hacerlo. Caminé con él hasta el templo. Era la estructura más alta de nuestra tierra. Tenía 2 pisos de altura y el techo tenía forma de onda. Los bordes de sus diversos balcones estaban revestidos con diseños rojos y dorados. 2 de las ventanas superiores le daban la apariencia de tener 2 ojos siniestros que lo contemplaban todo. Mi mente se aceleró con pensamientos durante la caminata hasta allí. Ya estaba poniendo excusas por infracciones que no había cometido. Entramos y otros 2 guardias vestidos con túnicas me escoltaron escaleras arriba. Me llevaron a una cámara de la que había oído hablar, pero en la que no había estado antes. El lugar se llamaba Sala de Juntas y tenía fama de ser la sala de acción disciplinaria. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, pero no escuché pasos haciendo eco por el pasillo. Esto me dijo que habían apostado afuera en caso de que decidiera discutir o pelear. Ninguna de las acciones fue una de las que consideré realizar. Mitch estaba sentado ante una larga mesa de roble que cubría toda la longitud de la habitación. Llevaba una camisa de manga larga completamente negra y se reclinó en su silla mientras golpeaba la superficie, lo que me indicó que me sentara a su lado. Escuché rumores en el pasado de que él era un surfista profesional antes de obtener su autoridad en los terrenos de nuestro templo. Su físico y su largo cabello rubio coincidían con ese perfil. Nunca pareció lo suficientemente accesible como para preguntar sobre historias de esa época. Siempre que caminaba por los barrios lo hacía con paso furioso, como si tuviera que estar en un lugar crítico. Parecía enojado, aunque no podía decir si era una expresión de descanso o una emoción general hacia mí en el momento en que me senté. Lo descubrí una vez que habló. Estamos aquí para discutir su comportamiento, dijo mientras metía la mano en un gabinete y sacaba una pila de papeles. Hay muchas acusaciones en tu contra. Si algo es cierto, tanto el Mesías como yo os excluiremos de la comunión. ¿Qué? Eso no está bien. No he hecho nada malo. Aquí dice que te descubrieron después del toque de queda, dijo mientras señalaba una letra pequeña que no pude distinguir en la página. Nunca, dije. Entonces no has estado haciendo ruidos alarmantes cerca de las casas de nuestros hermanos después del anochecer. No. ¿Has estado plantando o tallando huellas extrañas en la tierra para intentar asustar a los demás? He oído que eres bueno en las artes. Me desconcertó su línea de preguntas, pero sabía que todas las declaraciones eran falsedades. Me estaba acosando a un rincón peligroso. No he hecho ninguna de esas cosas y no sé por qué lo haría, dije. Sé que hacer arte es algo que se supone que nadie debe hacer aquí. Ni siquiera soy un bromista así. Algunos de mis amigos lo son, pero yo no. Necesito nombres, dijo mientras golpeaba la mesa con el puño. No tengo ninguno, dije. No he visto a nadie hacer ninguna de las cosas que estás describiendo.
Mitch se puso de pie y paseó con las manos cruzadas a la espalda. Por su cara estaba claro que quería golpearme, pero se abstuvo. Sospecho que no estás siendo sincero conmigo, dijo Mitch. Todo lo que tengo para contar son anécdotas sobre dónde puedes pasar o no las noches. Varios testigos no estarían motivados a decir la misma mentira. La histeria no existe aquí. Dejó que sus palabras flotaran en el aire. Todo lo que puedo decir es que lamento que esto esté sucediendo, pero no tengo nada que ver con eso, dije. Hay una solución, dijo mientras recuperaba su asiento y levantaba un bolígrafo sobre un documento que aisló de la pila antes de escribir algo en él. No se te permitirá participar mañana en el Ayoet Sunset. Todos serán informados de su exclusión de nuestra fiesta más preciada. Estaba sin palabras. El Ayoet Sunset era lo más parecido que teníamos a una reunión comunitaria o lo que había oído a la gente de afuera llamar una fiesta. Fue un evento social y un espectáculo con buena comida. La música siempre era fascinante y los dulces ricos. Me miró y esperó mi respuesta. Me di cuenta de que quería una respuesta grosera o se preparó para ponerse a la defensiva si le faltaba el respeto. ¿Has identificado al equivocado?, le dije. No soy un alborotador. No merezco que me excluyan del único evento que le gusta a todo el mundo. No me hagas intensificar la redacción, dijo mientras me entregaba los trabajos de revisión. Es obligatorio que se los muestres a tus padres cuando regreses. Que tengas un lindo día. Me permitieron caminar solo a casa. Mientras avanzaba por una explanada llena de hojas muertas, una niebla se instaló entre los pinos y el aullido de los coyotes resonó entre las ramas. Miré los artículos de revisión y los leí al menos una docena de veces antes de volver a entrar a la casa. Era una lista de verificación de las supuestas violaciones de las que me acusaban. Sentí que se me revolvía el estómago cuando se los di a mis padres. Estaban en la mesa del comedor y las cosas estaban tensas antes de que les diera la noticia que haría que las secuelas de cualquier discusión de la que estuvieran en proceso de recuperarse empeoraran. ¿Estás tratando de deshonrarnos ante los ojos de la comunidad?, papá dijo. Su aliento apestaba a bourbon y me di cuenta de que ya había estado bebiendo. Aún no eran ni las 8 de la mañana. No participé en nada de esa página, dije. ¿Estás diciendo que los de la túnica mentirían sobre una investigación?, mamá preguntó con ojos llorosos. Tal vez no. Podría ser otro niño que se parece a mí y está confundido. Imposible, dijo papá mientras se levantaba y mantenía las palmas de las manos extendidas hacia afuera. Se preparó para darle la vuelta a la mesa. Yo estoy diciendo la verdad. ¿Sabes lo que podrías hacernos a tu madre y a mí? Podríamos terminar de regreso en la sociedad pagana. Sin trabajo, sin hogar y sin coche. Tendríamos que adaptarnos a cómo son las cosas en los pueblos pecadores. Nunca podríamos regresar a este santuario incluso si pudiéramos reconstruir nuestras vidas como eran antes. Yo no haría pasar a ninguno de nosotros por eso es todo, dijo. Estoy tomando una decisión. No se te permite salir durante un mes. Anhelaba protestar, pero sabía que eso me daría un billete de primera clase al dolor colgado al final de la hebilla de un cinturón. Asentí. Dije que lo sentía para apaciguarlos, aunque no quise decir ni una sola palabra. Fui a mi habitación. La noche siguiente tomé algunas almohadas y las metí en forma humanoide debajo de las mantas. Escalé el contorno de la figura al tamaño de mi cuerpo con tanta precisión como pude. Contuve la respiración y traté de hacer muy poco ruido. Asomé la cabeza por la ventana y busqué algún tráfico peatonal que se aproximara. La zona estaba tranquila. Salí gateando y mi pie quedó atrapado en el alféizar. Se había desatado un cordón de zapato. Saqué la pierna de un tirón y caí de espaldas sobre un montículo de hierba. Me puse de pie, me sacudí el polvo y mantuve la ventana abierta con un lápiz para tener fácil acceso a mi regreso. Me dirigí hacia las inmediaciones donde estaba ocurriendo el atardecer sagrado. Iba a ser parte de la reunión, quisieran o no, aunque fuera solo como un espectador distante. Se llevó a cabo detrás del templo. Caminé hacia allí el camino más largo para no ser visto. Sabía algunas cosas mientras caminaba por el bosque hacia los sonidos de mandolinas y tambores. Primero, tenía que estar al tanto de las patrullas que los hombres vestidos de color vino completaban alrededor del perímetro. En segundo lugar, también era consciente de que casi todo el mundo sabía que estaba temporalmente exiliado y no podía participar en la ceremonia. Tendría que evitar que todos me detecten. Fui invisible toda mi vida hasta ese momento. Poseía una nueva fama local que no quería. Me arrastré por un sendero y trepé a un roble cubierto de musgo.
Parecía una escalera eterna, una que requería movimientos cuidadosos y laboriosos para hundir los dedos. Maniobré hacia arriba. Pasó mucho tiempo hasta que llegué a la cima. Hubo unos segundos donde fantaseé con volver al nivel del suelo, pero me motivé a espiar el proceso. Una vez que llegué a un centro de establos, donde podía encaramarme sin miedo a caerme, miré por encima de las copas de algunos árboles y vi las festividades. No parecía que estuviera comenzando. Fue más en medio del evento ya que la gente ya estaba vestida y bailando. Una hoguera ardía mientras se movían a su alrededor con ritmos aleatorios y espasmódicos. Filas de personas avanzaban debajo de mí hacia la ceremonia. Algunos de los integrantes llevaban tocados y coronas de roble. Varios conjuntos de túnicas azules vestidas por ellos ondeaban al viento. Las guitarras acústicas tocaban canciones de 3 acordes de los años 60. Muchos de los jugadores vestían camisetas teñidas. Las flores los rodearon a todos en un círculo mientras rasgueaban. Había guardias por todas partes desde mi punto de vista, pero ninguno se tomó el tiempo de mirar hacia arriba. Todos guardaron silencio. Las armonías se detuvieron. Un hombre alto se acercó a las llamas y levantó el brazo en el aire. La comunidad se centró en él y mientras yo miraba su rostro, reconocí quién era. Fue el ex segundo al mando que fue degradado una vez que Mitch asumió su trabajo. Sus brazos estaban cubiertos de pintura y su cara tenía una raya blanca en la mitad. Levantó una muñeca de madera en el aire. Parecía como si hubiera podido permanecer afuera expuesto a los elementos durante meses antes de encontrar su camino hasta aquí. Levantó la otra mano que sostenía un cuchillo reluciente. Le cortó la cabeza y los brazos y arrojó las virutas de madera a la cara de algunos que estaban sentados frente a él. Pasó la hoja por el torso de la muñeca varias veces y reveló el interior astillado. Lo frotó contra su pecho. Docenas de astillas atravesaron su carne. No entiendo esto. Fue diferente del evento del año pasado, donde todos parecían pasar un buen rato al no ver a un anciano políticamente caído lastimarse. Hundió la espada en su mano. Ilustró un extraño símbolo en su estómago con la sangre resultante. Le dio la espalda a la multitud y caminó hacia el pozo incendiario. Saltó a ello. El fuego lo consumió. No había emociones en el rostro de nadie. Era como si esperaran esto. Algunos de los niños que lo vieron no se movieron sino que permanecieron inmóviles a instancias de sus padres. Miré hacia abajo y vi a una chica aproximadamente de mi edad. Ella miró a los ojos con los míos antes de que se le escapara un grito ahogado. Ella corrió en la misma dirección que yo había tomado para llegar allí. La preocupación me llenó. Sabía quién era ella. Su nombre era Julia Iland. Habíamos estado juntos en eventos de Ion Sunset antes. A veces como compañeros de baile. Siempre sospeché que disfrutaba de mi compañía, aunque eso podría haber sido ego. También comprendió el hecho de que se suponía que yo no estaría allí esa noche. No quería que se lo dijera a los superiores ni a sus familiares, pero tampoco estaba seguro de cómo detenerla. Miré hacia abajo y esperé a que aquellos que seguían mirando las llamas miraran detrás de ellos. En lugar de eso, miraron fijamente las llamas como si el ex segundo al mando fuera a resucitarse de alguna manera. Todos parecían demasiado involucrados en un ritual de duelo del que ahora formaban parte como para notarme. Bajé. Tuve cuidado al plantar mis pies ya que no quería que el chasquido del follaje alertara a nadie en el silencio lleno de tristeza. La perseguí. Me tomó unos minutos darme cuenta de que la había perdido. Ni siquiera pude rastrear las huellas de sus zapatos en la tierra. Cayó la lluvia y aunque sabía que esto era ventajoso en cuanto a permanecer invisible ya que los guardias eran menos propensos a estar afuera cuando hacía mal tiempo, también podría hacer que fuera más peligroso para mí en cuanto a tratar de encontrarla. Fui a casa. No todo estaba perdido. Sabía dónde vivían ella y su familia. Tenían una casa a unos 600 metros de donde estaba la mía. Me acerqué a mi domicilio agazapado detrás de unos arbustos. Una vez que vi que no había nadie allí, corrí hacia mi ventana y me deslicé hacia mi habitación. Busqué en la cómoda y saqué algunas tazas de RS, barras de Kit Kat y Butterfingers. Los metí en una bolsa de plástico de repuesto. Esperaría hasta que oscureciera para intentar controlar los daños por el bien de mi reputación y la de mis parientes. Dejé pasar una hora después de que se puso el sol antes de volver a escabullirme. Di la vuelta a la casa de Julia. El interior estaba luminiscente con lo que parecía una cantidad peligrosa de velas. Me acerqué y miré hacia la vivienda principal. Su madre estaba sentada allí con un cuenco hecho de espejo. Estaba cantando algo en un idioma extranjero que yo nunca había oído.
Caminé poco a poco hacia atrás y vi la habitación de Julia. Su espacio estaba lleno de colores con carteles de sus bandas favoritas. Estaba sentada en su cama y estaba dibujando algo. Tras una inspección más cercana, vi que era un monstruo horriblemente deformado. Su creación ilustrada era una criatura de pelaje negro, espalda encorvada y un gruñido permanente. Me tomó por sorpresa que ella estuviera cometiendo imprudentemente un pecado como el de hacer arte sin temor inmediato a una represalia. Toqué la ventana. Se giró en la dirección del ruido y se quedó boquiabierta. Mostré los dulces como una ofrenda de paz con la esperanza de que ella no gritara. Se acercó y abrió la ventana. ¿Qué estás haciendo aquí?, Julia dijo en un medio susurro mientras señalaba la puerta de su habitación. Te ruego que no me delates, le dije. Todo mi linaje será exiliado. Si descubren que rompí las condiciones que establecieron, entonces mi vida cambiará. No quería perderme el atardecer sagrado porque es lo que espero con ansias durante todo el año. Es un pecado para mí guardar los secretos de alguien culpable de una desgracia, dijo. No hice nada. ¿Por qué te incriminarían? Creo que alguien se confundió conmigo. ¿Le has contado a alguien que me viste allí hoy? No, dijo, pero sé que es lo correcto. Le di los dulces de chocolate. Sus ojos se abrieron mientras agarraba los envoltorios y los sostenía a la luz de su cama para asegurarse de que eran reales. ¿De dónde sacaste esto? Cuando me obligaron a dar la buena palabra puerta a puerta en ese pueblo justo en las afueras de Castle-Valley, dije. Placerville. Siempre paso por una tienda de conveniencia para hacer menos aburridos los paseos por los barrios. Si tienes más de estos, dijo con una sonrisa, nunca diré una palabra sobre lo que vi. Me hizo gracia darle el resto de lo que tenía. ¿Así que tenemos un acuerdo?, pregunté mientras extendía mi mano. Lo sacudimos. Una cosa más, dijo mientras me daba la vuelta para regresar a mi casa. Me debes una ahora. No de la otra manera. Tráeme una bolsa de estos una vez cada 2 meses y tu secreto estará a salvo conmigo. Quería debatir con ella y decirle que eso no formaba parte de las condiciones de nuestro acuerdo, pero me contuve. Siempre la creerían a ella antes que a mí y ella explotaría esta influencia sin importar nada. Por supuesto, dije. Aunque podemos considerar que los bienes que traje hoy son el final y no le diré a nadie que has estado dibujando. Me fui. Caminé hacia el bosque e hice un giro brusco en dirección a donde dormía mi familia. Pasé por encima de trozos de barro y troncos húmedos. Escuché el sonido del viento que había sido fuerte durante horas antes de ser interrumpido por otro ruido con el que estaba mucho menos familiarizado. Algo respiró. No parecía humano sino que poseía el jadeo de un animal grande. Miré a mi derecha y vi un tosco patio que habían construido 2 familias. Nunca había visto la zona en horas nocturnas. Los trozos de roca que sobresalían del suelo tenían una textura arcillosa en la oscuridad. Algo se movió entre las casas. Una vez que lo vi en movimiento, me sumergí detrás de un grupo de árboles. Entrecerré los ojos para verlo mejor. Mi primera suposición es que era un oso, pero eso no tenía ningún sentido porque no se movía sobre sus patas delanteras y traseras. En cambio, caminaba erguido y la mitad superior de su sombrío físico tenía una lenta ondulación. Estiró el cuello hacia atrás para mirarme. Una amplia sonrisa se formó en su rostro, que estaba hecho de plumas negras y una composición aireada tan escrita a lápiz y animada como la que había visto crear a Julia en la página antes. Se movió hacia donde yo estaba. Mientras me miraba, sentí que el terror se apoderaba de mi ser. No sabía de qué era capaz esta cosa ni siquiera qué podría ser. Llegó a unos centímetros de donde estaba congelado en el lugar. Me gustaría decir que lo ataqué. Que cogí una piedra y se la tiré a la cara de la cosa. O como tal vez me burlé de él con algún tipo de respuesta burlona que podría haber herido sus sentimientos si la bestia siquiera hablara inglés. En lugar de eso, le di la espalda y corrí a casa lo más rápido que pude. Pateé piñas y palos detrás de mí. Escuché gritos. Miré por encima del hombro y vi a un hombre con una túnica color vino interactuando con él. Le dio patadas y puñetazos antes de que lo empujaran a un lado como si no pesara nada. Saber que esa cosa tenía ese tipo de fuerza solo me hizo querer salir de allí más rápido. Yo huí. Pasé la mayor parte de esa noche y la mañana siguiente cavilando sobre lo que había visto en mi habitación hasta que salió el sol. Tenía una historia que compartir que nadie creería y me hizo sentir sola. Mi padre lo vería como una mentira descarada para llamar la atención y me abriría el labio. Mi madre lo descartaría como un llamado de atención y fingiría que nunca hablé de ello.
Técnicamente todavía tenía problemas con el liderazgo y, aunque sabía que uno de los protectores había visto lo mismo, tendría problemas administrativos más profundos si confesaba haber estado fuera después del toque de queda. Sonó la campana en el centro del pueblo. Esto significaba que el Mesías iba a dar un discurso y todos tenían que estar presentes para sus palabras. Fui al centro de la comunidad y me mezclé con la multitud. Nuestro grande estaba detrás de un podio. El frente de la tribuna tenía un signo de la paz pintado con spray y el cráneo marchito de un gato montés clavado en él. Solo una minoría selecta cruzará las puertas del cielo, dijo. Anoche tuve una visión. Un ángel compartió cómo todos aquí tenemos el potencial de sentir una euforía eterna una vez que nuestras formas basadas en carbono se hayan deteriorado. Todo lo que tenemos que hacer es seguir siguiendo las reglas. Salí una vez que vi a Julia a mi izquierda. En ese momento no pude concentrarme en el mensaje del resto de la conferencia y esperé a que terminara. Una vez que a todos en la multitud se les permitió dispersarse, caminé hacia ella. Vi algo de otro mundo anoche, dije. Así que ayer todos tuvieron un momento de trascendencia excepto yo, dijo mientras se cruzaba de brazos. No. No sentí que hubiera aprendido nada de ello. Lo único que saqué de esto fue miedo. Le expliqué a qué se parecía y que era inquietantemente similar a lo que dibujó en su blog de dibujo cuando la visité. Mantuve la voz baja y miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie estuviera escuchando a escondidas. Vamos a dar un paseo hasta la granja del viejo Ezequías, dijo. Una vez que pasamos la línea de árboles y nos alejamos del grupo, ella tomó mi mano. Esto me sorprendió ya que era un acto que podría generar represalias para ambos. Cuando nos acercábamos a una estructura de madera de cerezo que se sabía que no contenía nada más que libros viejos y heno, que alguna vez fue la vivienda de un anciano al que le encantaban los caballos, se detuvo y se volvió hacia mí. Quizás no creas lo que voy a decirte, dijo. Tienes que confiar en mí. O puedes llamarme loco, pero necesito que me escuches porque creo que ya has pasado por lo suficiente como para al menos merecer la verdad. ¿Qué es? Mi familia está retenida aquí contra nuestra voluntad, dijo mientras retrocedía unos pasos y miraba al suelo. Ninguno de mis padres es ya un verdadero creyente. El Mesías, o Ben Lorea, como lo llama mi papá cada vez que no podemos escucharlo, sabe que mi padre tiene una orden judicial por fraude bancario en el exterior. Si nos vamos, papá irá a prisión porque Ben llamará a la policía tan pronto como no estemos aquí. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Entonces escucha. Mi papá y mi mamá decidieron vengarse a su manera. Traían libros de ocultismo de la biblioteca pública cada vez que íbamos a misiones. Libros espirituales que nuestro Salvador no ha escrito. ¿Sabes cuál es la consecuencia de eso? Lo hago, pero aún no nos han atrapado. Por eso mi familia ha estado creando guardianes. ¿Qué quieres decir? Familiares. Entidades espirituales se manifiestan a través de hechizos para proporcionar tareas específicas. Está bien, dije mientras sentía que mi cabeza daba vueltas. ¿Qué hace el que convocó tu familia? ¿Cuál es su objetivo principal? Para proteger, defender y vengar a los niños abusados dentro de esta comunidad. Cualquiera que intente hacer daño a un joven en esta zona recibirá una visita. Comenzó una sensación de hundimiento en mi estómago. Esto explicó por qué me dejó solo y fue tras el guardia. Ella me analizó durante unos segundos. Ella esperó mi respuesta. Necesito salir de aquí, dije. Deberías venir conmigo. Ella se alejó de mí. Una lágrima cayó de sus ojos y sacudió la cabeza. No puedo hacer eso. Todos los que amo están aquí. Podemos planear una fuga o ser desterrados voluntariamente, dije. La reputación de mi padre quedará arruinada y sé que tu familia te hará daño si intentas algo así, dijo. Si lo que quieres hacer es ir, entonces deberías hacerlo. Mantente a salvo de los que están en el templo, dije. Ella hizo la cosa más extraña después de que hice ese comentario. Ella me abrazó. Tenía una mochila con algo de ropa de repuesto. Me lo puse al hombro y eché un último vistazo a mi habitación. Me escapé y pasé por delante del templo. Parecía demasiado barato ahora. El lugar que nos lavaron el cerebro para creer que alguna vez fue santificado ahora no era más que un teatro enfermizo para personas poderosas para una pequeña organización. 3 tipos de madera, algunos trozos de yesca y una cerilla es todo lo que se necesita para encender un fuego, aunque, por supuesto, existe alguna técnica. Reuní todo lo que necesitaba para quemar el lugar. Nunca he sido un pirómano, pero esa noche me sentí como tal. Me desmayé por la ira y estaba lista para hacer lo que la familia de Julia no fue lo suficientemente rápida o tal vez lo suficientemente imprudente para completar todavía.
Encendí la cerilla y admiré la llama. Luego tuve un momento de claridad. Otras personas morirían o resultarían heridas. Se propagaría rápidamente. Estábamos a kilómetros de la estación de bomberos más cercana. Los ancianos y aquellos que hicieron las regulaciones aquí no eran mi preocupación, pero no podría vivir conmigo mismo si dejaba todo en un desastre humeante y dañaba a personas inocentes con quemaduras de tercer grado o algo peor. Lo apagué y caminé hacia el bosque. Continué hasta llegar a una carretera. Hice autostop hasta la ciudad más cercana. Era un lugar construido principalmente para turistas en las montañas conocidas por sus copiosas nevadas. En una semana conseguí un trabajo en remoción de nieve. A nadie le importaba que no tuviera identificación ni un lugar donde vivir. El dueño de la empresa laboral me permitió quedarme en la oficina del negocio, donde dormí en el piso junto a un calentador. Nunca volvería a ese horrible municipio improvisado que se alimentaba de mentiras, manipulación y otros abusos de poder atroces. Me quedo despierto por la noche y contemplo cuántos de los culpables sintieron la presencia maldita del familiar, y espero que su dolor nunca los abandone.